En Monterrey existe una casa que durante años permaneció abandonada, pero no por cualquier razón. Se dice que fue construida para una niña que no podía caminar, pero antes de que pudiera vivir en ella, una serie de tragedias comenzaron a ocurrir dentro de sus muros. Trabajadores que supuestamente murieron durante la construcción, una niña que habría perdido la vida en circunstancias misteriosas, y después, historias de personas que aseguraban escuchar ruidos y ver una presencia dentro de la casa. Pero lo más inquietante es que, aunque la historia se ha contado durante décadas, todavía existe una pregunta que nadie ha podido responder. ¿Qué ocurrió realmente en la Casa de los Tubos? Esta es la historia de una de las leyendas más aterradoras de Monterrey. Para entender por qué esta casa terminó convirtiéndose en una leyenda, primero hay que hablar de su apariencia. La construcción era completamente diferente a cualquier otra casa de la zona. Su estructura estaba formada por enormes tubos de concreto que funcionaban como habitaciones, pasillos y espacios conectados entre sí. Pero había algo todavía más extraño. La casa estaba diseñada pensando en una persona que tenía dificultades para caminar. Por eso, en lugar de escaleras tradicionales, su diseño incluía rampas y espacios que supuestamente facilitarían el desplazamiento dentro de la propiedad. Y aunque la idea detrás de la construcción parecía tener una explicación completamente lógica, con el tiempo, la casa comenzó a ser relacionada con una historia mucho más oscura, una historia que hablaba de accidentes, tragedias y una muerte que cambiaría para siempre la reputación del lugar, porque según la leyenda, la casa nunca llegó a cumplir el propósito para el que había sido construida. La versión más conocida de la historia cuenta que la casa fue construida por un padre para su hija. La niña tenía una discapacidad que le impedía caminar, y por esta razón, su padre habría querido construir un hogar completamente adaptado a sus necesidades. La idea era sencilla: crear una casa donde su hija pudiera desplazarse libremente. Por eso aparecieron las rampas y los enormes tubos que caracterizan la construcción. Pero mientras la casa avanzaba, algo inesperado habría ocurrido. Según los relatos que comenzaron a circular con el paso de los años, algunos trabajadores habrían sufrido accidentes durante la construcción, y aquí es donde la historia comienza a volverse cada vez más difícil de separar de la leyenda, porque algunas versiones aseguran que varias personas perdieron la vida mientras trabajaban en el lugar. Otras versiones cuentan que los accidentes fueron mucho menos numerosos, y algunas historias incluso aseguran que los propios trabajadores comenzaron a sentir que algo extraño ocurría dentro de la casa. Pero ninguna de estas versiones logra explicar completamente qué sucedió, y entonces ocurrió la tragedia que, según la leyenda, terminó marcando para siempre el destino de la casa. La historia cuenta que la niña para quien se había construido la casa terminó muriendo, pero las circunstancias de su muerte son precisamente una de las partes más confusas de toda la leyenda. La versión más conocida asegura que la niña habría caído desde una de las partes elevadas de la construcción, un accidente, una tragedia que, de haber ocurrido realmente, habría convertido aquella casa construida para protegerla, en el lugar donde perdió la vida. Después de aquello, la historia cuenta que su padre quedó completamente devastado, y la casa quedó abandonada. Pero fue precisamente en ese momento cuando comenzó la parte más extraña de la historia, porque una casa abandonada puede convertirse en muchas cosas. Puede convertirse en un lugar olvidado, puede deteriorarse con el paso del tiempo, o puede convertirse en una leyenda, y la Casa de los Tubos terminó convirtiéndose en lo último. Con el paso de los años, la casa comenzó a quedar rodeada de historias. Personas que vivían cerca aseguraban haber escuchado ruidos provenientes del interior. Algunos hablaban de golpes, otros aseguraban haber escuchado voces o lamentos, y después apareció una historia todavía más inquietante, la de una niña que supuestamente podía ser vista dentro de la casa. Según algunos relatos, su figura aparecía en las ventanas o se podía observar en las zonas más oscuras de la construcción. Pero había un problema: nadie podía demostrar que realmente hubiera ocurrido. No había fotografías claras, no existían grabaciones que pudieran confirmar los relatos, y tampoco había una explicación definitiva para los supuestos fenómenos. Aún así, la historia comenzó a crecer. Cada persona agregaba un nuevo detalle, una nueva aparición, un nuevo sonido, una nueva tragedia, y así, con el paso del tiempo, la Casa de los Tubos dejó de ser simplemente una construcción abandonada. Se convirtió en uno de los lugares más misteriosos de Monterrey.
Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque si eliminamos todos los elementos paranormales, ¿qué queda? Lo cierto es que la Casa de los Tubos existió. Su extraña arquitectura también es real, y durante años fue una construcción que llamó la atención de quienes vivían en Monterrey. Sin embargo, muchos de los detalles más aterradores de la historia no están completamente comprobados. Las supuestas muertes de trabajadores, la aparición de la niña, los ruidos inexplicables y los fenómenos paranormales. Todo eso forma parte de la leyenda que se ha transmitido durante generaciones. Pero eso no significa que la historia sea completamente falsa. El problema es que, después de tantos años, resulta prácticamente imposible saber dónde termina la realidad y dónde comienza la imaginación. Y quizá esa sea precisamente la razón por la que esta historia sigue causando miedo. Porque cuando una leyenda tiene suficientes elementos reales, es mucho más fácil imaginar que el resto también pudo haber ocurrido. Durante mucho tiempo, la Casa de los Tubos permaneció abandonada, pero con los años la propiedad cambió. La casa dejó atrás aquella imagen de abandono que había alimentado tantos rumores y comenzó una nueva etapa. Sin embargo, para muchas personas, el lugar nunca dejó de ser la casa de aquella vieja leyenda, porque aunque las paredes puedan cambiar, las historias permanecen. Y cuando un lugar ha sido relacionado durante décadas con tragedias y apariciones, es difícil que la gente simplemente olvide todo lo que se ha contado sobre él. Tal vez la Casa de los Tubos nunca estuvo embrujada. Tal vez los ruidos que algunas personas escucharon tenían una explicación. Tal vez nunca existió ninguna aparición, o quizá algunas de las historias que se cuentan sobre este lugar tienen algo de verdad. La realidad es que no existen pruebas suficientes para confirmar los fenómenos paranormales relacionados con la casa, pero tampoco podemos cambiar el hecho de que, durante décadas, su historia ha sobrevivido. Y al final, quizá el verdadero misterio no sea descubrir si la Casa de los Tubos está embrujada. Quizá la verdadera pregunta sea, ¿cómo una casa construida para darle una vida mejor a una niña terminó convirtiéndose en una de las leyendas más oscuras de Monterrey? Y esa es una pregunta que probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva. ¿Tú qué crees? ¿La Casa de los Tubos realmente estuvo marcada por una tragedia sobrenatural? ¿O simplemente estamos ante una historia que fue creciendo con el paso de los años? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gustan las historias de lugares reales, leyendas y misterios que todavía no tienen una explicación, suscríbete, porque esta historia no será la última.